Vamos a desarrollar un ejercicio relacionado con el principio de Arquímedes. Este ejercicio dice lo siguiente: un cubo de madera de arista de 30 centímetros con densidad de 0.6 gramos sobre centímetro cúbico está sumergido parcialmente en agua y sobre el cubo se encuentra un cilindro metálico como se muestra en la figura. Si las 3/4 partes del cubo están bajo el agua, calcule el peso del cilindro. Muy bien, como pueden ver, acá tenemos un cubo de madera, el cual está sumergido parcialmente en agua, y sobre este cubo de madera se encuentra un cilindro y nos están pidiendo calcular el peso de este cilindro. Entonces nos están diciendo que este cubo de madera tiene una arista igual a 30 centímetros. Es decir, tanto esta altura como este ancho y como esta profundidad tienen el valor de 30 centímetros. También nos están pidiendo calcular el peso de este cilindro. Como podemos ver, este cubo también tiene un peso que le vamos a llamar W del cubo, es decir, peso del cubo, y hay una fuerza verticalmente hacia arriba, la cual sería la fuerza del empuje. En este caso le estamos llamando la fuerza E. Por lo tanto, analizando estas tres fuerzas, podemos decir de que las fuerzas que van hacia arriba, en este caso la fuerza E, sería igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo. En este caso sería el peso del cubo más el peso del cilindro. Nos están pidiendo el peso del cilindro, por lo tanto despejamos y tendríamos que el peso del cilindro sería igual al empuje menos el peso del cubo, ya que este peso del cubo que está con signo positivo pasa al otro lado de la ecuación con signo cambiado. Calculando tanto el empuje E como el peso del cubo, podríamos calcular el peso del cilindro, por lo que nos enfocamos a calcular primero a qué sería igual el peso del cubo. El peso del cubo sabemos que es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. En este caso sabemos que densidad es masa entre volumen, por lo tanto densidad, que es igual a masa entre volumen multiplicado por volumen, esta multiplicación nos sale que sería igual a la masa del cubo. Y masa por gravedad sabemos que es igual a peso. Por lo tanto, utilizando esta ecuación podemos calcular a qué sería equivalente el peso de este cubo de madera. Tenemos que determinar a qué sería igual el volumen del cubo. En este caso nos están diciendo que la arista es igual a 30 centímetros. Por lo tanto, sabemos que el volumen es igual al lado elevado al cubo, es decir, a la arista de 30 centímetros elevado al cubo. En este caso, en vez de colocar 30 centímetros, lo vamos a colocar en las unidades del sistema internacional, es decir, sería igual a 0.3 metros. Al elevar 0.3 metros elevado al cubo, esto nos da que este volumen sería equivalente a 0.027 metros cúbicos. Con esto ya tenemos el volumen del cubo. Nos faltaría la densidad del cubo. En este caso nos están diciendo que la densidad del cubo es igual a 0.6 gramos sobre centímetro cúbico. Si deseamos llevar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar a este número por 1000. Y de esa forma tendríamos que la densidad de este cubo de madera sería equivalente a 600 kilogramos sobre metro cúbico. Ustedes pueden calcularlo manualmente y les va a dar este mismo resultado. Saben que un kilogramo es igual a 1000 gramos y saben que un metro es igual a 100 centímetros, y con esa información pueden llegar a este mismo resultado. Entonces, utilizando estos dos valores numéricos, los reemplazamos dentro de esta ecuación. El peso del cubo sería equivalente a la densidad del cubo, que hemos visto que es igual a 600 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el volumen del cubo, que sería equivalente a todo este valor, y multiplicado por la gravedad, que en el sistema internacional sería igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, asumiendo que nos encontramos a nivel del mar. Por lo tanto, el peso del cubo sería equivalente a 158.92 newton. Esto nos sale después de multiplicar 600 por 0.027 y por 9.81. Si se dan cuenta, metros cúbicos con metros cúbicos se eliminan y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Ya habiendo calculado el peso del cubo, entonces solamente nos faltaría calcular a qué sería equivalente el empuje, y con eso ya podemos resolver lo que nos están pidiendo. El empuje sabemos que es igual al peso del líquido desplazado. Por lo tanto, el empuje sería igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad. Peso sabemos que es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, en vez de peso colocamos masa por gravedad. Y la masa sabemos que es igual
a la densidad por el volumen. Acá volvemos a reescribir la gravedad. Densidad es masa entre volumen, por lo tanto masa entre volumen por volumen, eso es igual a masa. En otras palabras, en vez de escribir masa de líquido desplazado, podemos escribir la densidad del líquido desplazado por el volumen del líquido desplazado. Ahora, el líquido desplazado por este volumen sumergido, básicamente sería el volumen del cuerpo sumergido. Por lo tanto, en vez de colocar volumen del líquido desplazado, podemos colocarlo dentro de esta ecuación, el volumen del cuerpo sumergido. Tenemos la densidad del líquido desplazado, que en este caso sabemos que es agua, por lo tanto este valor sí lo podemos conocer. El volumen del cuerpo desplazado es lo que necesitamos calcular para reemplazarlo dentro de esta ecuación. Este ejercicio nos dice si las 3/4 partes del cubo están bajo el agua. Por lo tanto, el volumen del cuerpo sumergido sería igual a las 3/4 partes del volumen del cubo. Acá nos están diciendo claramente si las 3/4 partes del cubo están bajo el agua. En otras palabras, nos están diciendo que el volumen del cuerpo sumergido es igual a las 3/4 partes del cubo, es decir, del volumen del cubo. Ya hemos calculado previamente a que es igual el volumen del cubo, por lo tanto reemplazamos, en vez de volumen del cubo, colocamos todo este valor numérico. Finalmente, el volumen del cubo sería igual a 0.02025 metros cúbicos. Eso nos sale de multiplicar 3 por este número y luego dividiéndolo entre 4. Entonces, el empuje sería igual a la densidad del líquido desplazado, que en este caso estamos desplazando agua, ya que nos dicen de que todo esto se encuentra sumergido en agua, y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen del cuerpo sumergido lo acabamos de calcular, y la gravedad sabemos que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Finalmente, el empuje sería igual a 198.65 newton. Eso sale de multiplicar 1000 por este número y por 9.81. Si se dan cuenta, metros cúbicos con metros cúbicos se eliminan y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Ahora sí tenemos los dos valores numéricos que nos faltaban y simplemente los reemplazamos dentro de esta ecuación. Por lo que el peso del cilindro sería igual al empuje, que sería este número que acabamos de calcular, menos el peso del cubo, que sería igual a 158.92 newton. Al realizar esta resta nos sale que el peso del cilindro sería equivalente a 39.73 newton. Esta sería la respuesta que nos está pidiendo calcular este ejercicio planteado. Que Dios los bendiga.